Entonces, bien, ¿les parece que comencemos la sesión? Antes de comenzar para conocer la presentación sobre el informe de política monetaria, señora secretaria, ¿tenemos cuenta? Sí, presidente, se recibió un oficio dirigido a la comisión que señala que en virtud del acuerdo adoptado por los comités parlamentarios en sesión celebrada el día de hoy, está fechado 2 de abril el documento, ratificado por la Sala del Senado en sesión ordinaria de la misma fecha, se remite el reemplazo del honorable senador señor Núñez como integrante de la Comisión de Hacienda por el honorable senador señor Cast. Documento que fue presentado, visado e informado en sesión de sala de 19 de marzo de 2024. Bien, se toma por cumplido el reemplazo. ¿Es la única cuenta? El único documento de la cuenta, presidente. ¿Y no llegó? ¿Está Felipe ahí? ¿Está acá? ¿Está ahí o no? Felipe, ¿y no llegó la censura a la presidencia? Felipe, ¿no iba a presentar la censura a la presidencia? No, que vamos a tratar para convencerlo de que no sea necesario. Voy a hacer voluntario. Aquí puede seguir que no, en la próxima sesión no queremos, el POM no lo queremos contaminar con eso. Exacto. ¿Pero por qué lo va a contaminar ejerciendo un derecho? En fin, ya, pero ya anunció que me va a censurar en todo caso, ¿ya? Eso lo que está claro, gracias. Bien, señora presidenta, le damos la bienvenida a la Comisión de Hacienda. ¿Ya? ¿Ah? Somos todos oídos para conocer este informe. Como siempre, agradecemos la instancia para poder presentar ante esta comisión el informe de política monetaria que fue publicado hoy día en la mañana. Agradecemos esta invitación y poder hacer y participarlos del contenido del informe. Este es el primer informe del año, se da en un contexto donde nuestra economía ha avanzado en la resolución de los significativos desequilibrios de años previos y la inflación ha tenido un rápido descenso. A febrero, la variación anual del IPC se sitúa en 3,6%, lejos de los 2 dígitos que comentábamos en esta comisión hace justo un año y ya más cerca de la meta de 3%. Aún así, los datos de inicios de año dieron cuenta de un leve aumento de la inflación anual en un contexto donde la actividad ha sido mejor a lo previsto, aunque con un consumo e inversión que finalizaron 2023 algo más débiles que lo estimado preliminarmente, particularmente ello en sus componentes transables. La economía aún está en un proceso de transición y no es extraño observar diferencias en el desempeño entre distintos sectores económicos y componentes del gasto. La permanencia de tasas de interés por sobre sus promedios históricos y un tipo de cambio elevado generan incentivos distintos para el gasto y la producción de bienes transables y no transables, lo que se refleja en las cifras de actividad y demanda. En los primeros meses, estimamos que el mayor tipo de cambio y el alza reciente de algunos precios internacionales llevarán la inflación anual hasta valores del orden del 4%. Sin embargo, esta convergerá a la meta de 3% dentro del horizonte de política monetaria de 2 años, lo que se considera o lo que considera la transitoriedad de los factores antes mencionados, una economía que crecerá a tasas de expansión coherentes con su tendencia y una disminución gradual del tipo de cambio real. Para este año esperamos un crecimiento del producto entre 2 y 3%. Mientras que tanto para 2025 como para 2026 proyectamos un rango entre 1,5 y 2,5%. Esto es coherente con una demanda interna que también crecerá en este trienio de la mano de un aumento del consumo y de una inversión que mostrará expansiones a partir del año 2025. En este escenario, el Consejo prevé que en línea con el escenario central del informe de política monetaria del mes de marzo, la tasa de política monetaria seguirá reduciéndose. La magnitud y la temporalidad del proceso de reducción de la TPM tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Parto entonces con el escenario macroeconómico en algún mayor nivel de detalle. El rápido descenso de la inflación se dio en medio de un ajuste del gasto interno y de la reducción de la brecha de actividad, lo que contribuyó a resolver los grandes desequilibrios macroeconómicos que experimentamos en los años previos.
Recordemos que tuvimos una inflación que llegó a 14% en agosto de 2022, un déficit de cuenta corriente en torno al 10% del producto y un consumo que crecía muy por sobre la expansión de la actividad. Las expectativas de inflación se han mantenido en 3% desde hace varios trimestres, tras un periodo en que estuvieron por sobre ese nivel. Para esto fue necesaria la decidida acción de la política monetaria y sostener el firme compromiso con que la inflación debía volver a la meta del 3%. Ustedes pueden ver en pantalla un gráfico donde está el lado izquierdo la relación entre el consumo a PIB con el déficit de cuenta corriente. Vemos como en el último periodo el consumo tiene un pic muy significativo y se vuelca a bienes transables a través de la cuenta corriente. Y vemos en el gráfico de la derecha indicadores de la inflación y las expectativas de la triple E y la EOF para el periodo, marcando el pic de la inflación y cómo este levantó las expectativas de inflación de acuerdo a las encuestas de economistas y de operadores financieros. Durante este proceso se observó una reducción más rápida en la parte de bienes que en la parte de servicios. Por un lado, brechas negativas en sectores representativos del consumo de bienes que se comparan con brechas positivas o cerradas en los sectores de servicios. Por otro, un traspaso moderado de la depreciación cambiaria coincidente con el menor gasto en transables y la reversión de factores globales que afectan la inflación en años previos. En los servicios, en cambio, los procesos de indexación juegan un rol relevante en la inercia que muestra la inflación. Ahí en la gráfica que tienen ahora ustedes en pantalla pueden ver en la parte de la izquierda la evolución de la inflación subyacente. La línea roja oscura es la de bienes subyacentes, excluyendo alimentos, que tuvo el pic más alto y muestra un descenso claramente superior. Y vemos en los servicios subyacentes una curva naranja rosada donde se muestra una trayectoria descendiente más suave. El gráfico de la derecha es un ejercicio que se presenta en un recuadro del informe donde se construyen brechas para aquellos componentes de la canasta de consumo asociada a bienes, que es un mejor predictor de los componentes de la canasta de consumo de bienes y por lo tanto nos permite ver brechas muy pronunciadas para bienes que siguen abiertas, distinto en el caso de los servicios, la línea amarilla, que están más bien cerradas. La inflación finalizó 2023 en niveles por debajo de lo proyectado en el informe de política monetaria anterior, tanto en la medición total como en la subyacente. Así, la variación anual del IPC total y sin volátiles cerró el año en 3,9 y 5,4 respectivamente. Estas cifras se comparan con el 4,5 y 5,8% que estimamos en el informe de política monetaria de diciembre. La discrepancia resulta aún mayor tras conocerse el cambio de la canasta y metodología del IPC. Con todo, es importante destacar que las variaciones mensuales del IPC con la canasta anterior y la nueva, tanto para el IPC total como el subyacente, mostraron una dinámica dispar en la primera parte del año, mientras que en la segunda parte, en el segundo semestre, fue similar para ambas canastas, lo cual significa que tuvieron un comportamiento similar. A inicio de 2024, la inflación tuvo una aceleración, con registros tanto para enero como para el mes de febrero, que superaron lo previsto y cuya evolución debe seguir monitoreándose. Con ello, la variación anual de la inflación total aumentó a 3,6% en febrero, mientras que la del IPC subyacente bajó a 4,2%. En el agregado de ambos meses destacaron algunos bienes y alimentos volátiles y no volátiles y también algunos servicios. Además, estas variaciones se dieron en un contexto donde la inflación mensual ha mostrado mayor volatilidad en los últimos meses. El comportamiento reciente de la inflación se da en un escenario donde tanto el componente minero como el no minero del IMASEC mostraron en enero y en febrero un resultado algo mejor al que se previó.
En ello se combinan varios elementos. Una mayor demanda externa reflejada en el crecimiento de algunas líneas industriales y agrícolas, factores de oferta, como el valor agregado de generación eléctrica, y algunos elementos más asociados a un mayor impulso local, como es el caso de los servicios. Podemos ver en el gráfico la evolución de distintos sectores según la descomposición del índice mensual de actividad, el IMASEC. Vemos cómo en el último registro la tendencia es más bien positiva, pero una trayectoria suave durante el periodo, marcando hacia una recuperación. Vemos particularmente el resto de bienes, una evolución más positiva, vemos más estable o más suave la recuperación en servicios y en industria. Esta dinámica habría elevado el producto del primer trimestre. Dada la transitoriedad de algunos de los elementos mencionados, el escenario central anticipa menores velocidades en los próximos meses, en línea con las consideradas en el informe de política monetaria previo. Es importante notar que el análisis de estos datos debe hacerse cuidadosamente, pues el primer trimestre del año tiene efectos estacionales poco habituales. La cantidad de días hábiles de febrero y marzo tiene diferencias relevantes respecto de un primer trimestre promedio, dado el año bisiesto y la celebración de Semana Santa que pasó de abril a marzo. Esto puede provocar que en marzo veamos variaciones mensuales algo menores o significativamente menores, solo porque tiene 3 días hábiles menos que el mismo mes del año pasado. En el caso de la demanda, en la segunda parte de 2023, esta resultó algo más débil de lo proyectado, en particular en sus componentes transables. Las cuentas nacionales de 2023 mostraron que la serie desestacionalizada del consumo de los hogares tuvo caídas hasta el tercer trimestre, con una tenue recuperación hacia fines de año. Esto implicó que su contratación anual superara lo previsto. Así, finalizó 2023 con una caída del 5,2% mayor al 4,6% proyectado en el informe del mes de diciembre. Por su parte, la formación bruta de capital fijo comenzó el año 2023 con un mayor dinamismo, pero tuvo una fuerte reducción en el último trimestre del año. Ello se observó especialmente en el componente maquinaria y equipo, y ello en el último trimestre del año. Este componente maquinaria y equipo suele mostrar una alta volatilidad y fue afectada por la depreciación cambiaria. En todo caso, su caída en 2023 fue menor que la prevista, llegando a -1,1 versus el -1,9 proyectado en el informe política monetaria del mes de diciembre. Esto se debió a la corrección al alza de los trimestres previos. Vemos en el gráfico el comportamiento tanto del consumo como de la formación bruta de capital. Vemos en el consumo una trayectoria que después de un ajuste prolongado tiende a estabilizarse y revertirse hacia fines del año 2023. Vemos en la inversión un comportamiento mejor al que teníamos en las cuentas anteriores en la primera parte, en los años 2022, en principio 2023, y vemos un ajuste mayor hacia la baja en el segundo semestre de 2023. En el escenario externo, la inflación mundial ha seguido cediendo, aunque existen algunos riesgos por la reversión de factores de costos y la persistencia de altos registros en los ítems de servicios. Aunque menores que hace unos trimestres, las tarifas del transporte y los precios de los combustibles han ido aumentando en el curso del año, en lo que han incidido los desarrollos en torno al conflicto del Medio Oriente. Ustedes pueden ver en el gráfico, en la línea azul está la presión sobre las cadenas de valor, podemos ver los costos de transporte en la línea roja. Después de haber tenido un aumento muy significativo, estuvieron bajando durante un periodo prolongado y en lo más reciente se nota alguna reversión. Las dudas sobre la inflación recaen especialmente en Estados Unidos,
donde destaca la resiliencia de su economía, apoyada por el dinamismo del mercado laboral y también del consumo privado. El crecimiento de la actividad en este país se ubicó ampliamente por sobre lo proyectado hace algunos trimestres y los indicadores de empleo han superado las expectativas, manteniendo un mercado laboral estrecho. Esto en un contexto de continuo aporte del gasto público y un mejor desempeño de la inversión en el margen. El mayor dinamismo de la economía, junto con registros de inflación recientes, algo superiores a lo previsto, han motivado la visión por parte de la Reserva Federal y del mercado de que los recortes de la tasa de interés se aplazarían a la segunda parte del año. La Fed ha mantenido su tasa Fed Fund Rate en las últimas reuniones y aunque reiteró 3 recortes de 25 puntos base para este año, también anticipó algo de menores rebajas para el próximo bienio. Todo esto ha afectado el desempeño de distintas variables financieras, incluyendo una apreciación del dólar global. Podemos ver en el gráfico el comportamiento del mercado laboral en Estados Unidos. Vemos en la línea azul el comportamiento de las vacantes, como en niveles muy altos han estado ajustándose, todavía siguen en niveles altos, y vemos también la evolución del empleo. Vemos en el lado derecho cómo se han ido moviendo las proyecciones para la tasa de política monetaria que define la Reserva Federal. Vemos la línea verde, es la curva de mercado que tenemos actualmente y que está por arriba de las curvas de mercado a fines de enero y a fines de diciembre del año 2023, que son las rojizas ahí en el gráfico. La postergación de la baja de tasas en Estados Unidos y el lento proceso de reducción de otros bancos centrales han influido en el diferencial de tasas de Chile con otras economías. Ello en línea con el desfase de los distintos ciclos económicos. Esto se ha dado tras la publicación de cifras que han reafirmado la solidez de la economía estadounidense y las dudas sobre esta evolución futura de la inflación. Por su parte, el Banco Central Europeo ha mantenido sus tasas de referencia y ha seguido comunicando que sus próximas decisiones estarán condicionadas a la evolución del escenario económico. En América Latina, Brasil y Perú han seguido avanzando lentamente en sus ciclos de flexibilización monetaria, a lo que se sumó Colombia y México. Las perspectivas de mercado apuntan a que estos procesos se materializarán algo más lento de lo previsto meses atrás. La gráfica de la izquierda muestra las tasas de política monetaria en términos nominales para estos países. Chile está en café, vemos en verde Brasil, Perú rojo, y en el gráfico de la derecha, en vez del nivel de la tasa, lo que está es la diferencia entre la tasa de interés a un año de cada uno de los países respecto a la tasa de Estados Unidos. Y vemos cómo está cerrada la diferencia en el caso de Chile, cómo es más amplia con los demás países de la región, y por lo tanto vemos también la diferencia positiva con los demás países de la región. Estas divergencias han ido agregando presiones mayores a las anticipadas sobre el desempeño del peso, a lo que se ha sumado el movimiento del resto de sus fundamentales. Comparado con fines de 2023, el peso se ha depreciado en torno a 12% frente al dólar y algo más de 10% en su medida multilateral. Podemos ver en el gráfico los puntos rojos corresponden al caso de Chile y está inserto en la evolución de un conjunto de países de manera de poder ver en perspectiva cómo se han dado los movimientos de tasa en este periodo. La tasa de 2 años, en el caso de Chile, está en la cola de países que están con movimientos a la baja. El tipo de cambio está entre los países que ha tenido una mayor depreciación y en términos de las bolsas está entre los países también que han tenido un buen resultado. La reducción de la tasa de política monetaria ha ido traspasándose al costo del financiamiento local. Ello acorde con una normal transmisión de la política monetaria. Las tasas de interés han caído especialmente para los créditos de corto plazo, sobre todo los créditos comerciales, mientras que los préstamos de mayor plazo continúan influidos por la permanencia de las tasas largas en niveles aún altos.
En paralelo, el riesgo de crédito ha aumentado, como sugieren indicadores de morosidad y provisiones, entre otros. Por otro lado, algunos sectores aún enfrentan restricciones para acceder a financiamiento, como indican varias fuentes de información, entre ellas el informe de percepción de negocios que elabora el Banco Central. Tenemos entonces las tasas de interés al lado izquierdo para los créditos comerciales de consumo, comercial en rojo e hipotecario. Vemos que las tasas de consumo y particularmente las comerciales reaccionan normalmente con mayor rapidez a la evolución de la tasa de política monetaria. Vemos cómo, por otro lado, el riesgo se manifiesta a través de un mayor ratio de mora de más de 90 días para las tres carteras. Pasemos a revisar las proyecciones que contiene el informe. En primer lugar, las perspectivas para la inflación se revisan al alza, especialmente para el año 2024. A diciembre de este año estimamos que la variación anual total llegará a 3,8%, comparada con el 2,9% previsto en diciembre. Para la inflación subyacente, también proyectamos un incremento anual de 3,8% en diciembre. Este valor supera el 3,2% proyectado en el último informe de política monetaria, aunque se debe hacer la salvedad que las cifras no son estrictamente comparables, pues fueron realizadas con distintas canastas de inflación sin volátiles. Vemos la trayectoria, ese no es el gráfico, el gráfico de inflación, que es el gráfico número 10. Ustedes lo tienen en el texto, en la página 12. En la página 11 vemos el gráfico donde tenemos la trayectoria de la inflación. Está comparado lo que estaba en el informe de política monetaria del mes de diciembre con el de marzo. En rojo la proyección actual, algo por sobre durante un periodo para converger también al 3% hacia el horizonte de política monetaria, tanto para la inflación total como para la inflación subyacente. Esta mayor inflación está influida por la depreciación del tipo de cambio, el deterioro de los factores de costos globales en los últimos meses, incluido el precio del petróleo, y la mayor inflación de inicios de año. En el mediano plazo, entre otros elementos, la convergencia de la inflación a la meta considera que la economía no presentará desbalances relevantes y que el tipo de cambio real tendrá una disminución gradual. La intensidad de esta baja estará sujeta al desarrollo de las condiciones financieras. Este escenario asume un coeficiente de traspaso cambiario a precios finales que es moderado, acorde con lo observado en lo más reciente y con una demanda por transables que todavía está débil. En el escenario central prevemos un crecimiento del producto entre 2 y 3% este año, mayor al rango entre 1,25 y 2,25 que estimamos en diciembre. Buena parte de la revisión se explica por la aceleración transitoria de la actividad en el primer trimestre. Tras un inicio de año más dinámico, la actividad volverá a crecer a tasas más bajas y similares a las que traía previamente. Para 2025 y 2026 se proyecta un rango de crecimiento entre 1,5 y 2,5%, con una economía que irá convergiendo a su tasa de crecimiento potencial. El mejor desempeño de inicio de 2024 implica una brecha de actividad algo mayor en lo inmediato, pero que se mantendrá en torno a su punto de equilibrio hacia el mediano plazo. Por el lado de la demanda, el consumo privado tendrá tasas de expansión similares a las consideradas en diciembre. Su trayectoria prevista y el resto de sus componentes de la demanda considera el menor punto de partida de fines de 2023. En adelante, el gasto de los hogares irá aumentando gradualmente, coherente con los datos de más alta frecuencia. Por lo tanto, las proyecciones de consumo, que son las que ustedes tienen en pantalla, después del ajuste del año 2023, tiende a estabilizarse con crecimientos en torno al 2% similares a los que tenía el informe anterior.
Los datos de alta frecuencia, que son, por ejemplo, las ventas mediante bancas residentes, muestran al final del periodo una recuperación que confirma o que sostiene esta prevención. El desempeño del consumo de los hogares se verá apoyado por condiciones financieras que irán tornándose más favorables y por el repunte de la masa salarial real debido al incremento de los salarios reales y del empleo. El mercado del trabajo aún exhibe holguras, aunque se estima que parte del rezago en la participación de ciertos grupos etarios podría ser más permanente. En cuanto a la confianza de los consumidores, ella ha ido mejorando, aunque se mantiene en área de pesimismo. Vemos el desempeño del empleo en la línea verde y el de la tasa de desempleo con algún ajuste en la tasa de desempleo que se mide por el eje derecho en la última cifra. Y vemos cómo la masa salarial en términos reales, que es esa curva azul, después de una abrupta caída ha tenido una recuperación y sigue con una trayectoria de recuperación bien fuerte. Pasando a la formación bruta de capital, ella volverá a contraerse en el año 2024 debido a una mayor base de comparación, a su evolución en 2023 y a los fundamentos que siguen débiles. Diversos antecedentes apuntan a que mantendrá su debilidad en el corto plazo, particular o sobre todo en maquinaria y equipos. Las importaciones de bienes de capital han seguido reduciéndose en medio de la depreciación cambiaria de meses recientes. La proyección considera que en la primera parte del año la velocidad de expansión de esta fracción de la formación bruta de capital será menos negativa que a fines de 2023 y que será positiva durante el segundo semestre. De todos modos, se debe tener presente que se trata de un componente de gasto tradicionalmente volátil. En construcción y obras, al mayor impulso de las obras de ingeniería que proyectan los catastros, se contrapone un bajo dinamismo del rubro inmobiliario. Las condiciones financieras continúan restringiendo la inversión, en especial por los niveles de tasa de interés de los préstamos de largo plazo. Tenemos en el gráfico las importaciones de capital para los bienes de capital, los vehículos de transporte en la línea amarilla, la maquinaria de uso industrial y la maquinaria y aparatos eléctricos. Vemos la trayectoria coherente con lo que acabamos de señalar respecto a lo que fue la trayectoria de la formación bruta de capital. Vemos la evolución del catastro de inversión de bienes de capital cuando comparamos el tercer y cuarto trimestre de 2023. Este está por arriba y si bien lo que está indicando la entrada de nuevos proyectos, aunque la trayectoria todavía tiende a indicar niveles bajos. El déficit de cuenta corriente se ubicará cercano a 3,5% durante 2024 a 2026. La mejora de la proyección para este año y el próximo incorpora especialmente un mejor desempeño en las exportaciones, apoyado por una mayor demanda externa y la depreciación cambiaria, como también la mayor debilidad del gasto interno en importaciones. Ahí tenemos en el gráfico la evolución de los principales componentes. Tenemos el PIB en la primera línea, las proyecciones recién entregadas, la demanda interna y dentro de la demanda interna la formación bruta de capital y el consumo. Vemos la comparación también respecto al informe de diciembre. Muestra que el consumo privado es bastante similar y la formación bruta de capital fijo es algo más baja para 2024 y se recupera en los años siguientes. El mayor crecimiento previsto para Estados Unidos en 2024 contribuye a un impulso externo algo mayor. El escenario central considera que en 2024 esta economía crecerá 1,9%, más que el 0,6% anticipado en el último informe de política monetaria. A la vez, excluye la posibilidad de una recesión en dicho país. Dicha corrección explica cerca de 2/3 del ajuste de las perspectivas para los socios comerciales de Chile este año, que pasan de 2,7 a 3%. Para el resto de estos países, la proyección en general reiteran un bajo crecimiento. Destacan las dudas sobre China, donde se sigue esperando una reducción de su crecimiento
este y los años venideros. De todas formas, la demanda por cobre en esa economía sigue fuerte, dado su creciente rol en la transición energética, renovable y la electromovilidad. Esto eleva la estimación para el precio del metal, que promediará $3,85 la libra entre 2024 y 2026. Tenemos en el gráfico el crecimiento mundial para el año 2024 y para el año 2025. La línea rosada representa lo que considera este informe, por lo tanto un mayor impulso que el que veníamos considerando en proyecciones anteriores, y vemos la evolución de los precios más relevantes para los términos de intercambio. Tenemos arriba el petróleo con una tendencia similar, algo por sobre la que teníamos en el informe previo. Lo mismo para el precio del cobre, en cambio en el caso de los alimentos es al revés. Pasando a la política monetaria, la economía local ha cerrado los significativos desbalances macroeconómicos de los años previos. La inflación ha tenido un rápido descenso y está en niveles más cercanos a la meta de 3%, al mismo tiempo que las expectativas de inflación están alineadas a la meta. Sin embargo, el alza de los registros inflacionarios en la partida del año y los mayores costos importados enfatizan la necesidad de seguir monitoreando de cerca su evolución. En la medida que los shocks que afectan la inflación sean transitorios, el marco de política monetaria basada en una meta de inflación a 2 años permite acomodarlos dentro del horizonte de política sin poner en riesgo la convergencia inflacionaria. El Consejo prevé que, en línea con el escenario central del informe de marzo, la tasa de política monetaria seguirá reduciéndose. La magnitud y la temporalidad del proceso de reducción de tasa tomará en cuenta la evolución del escenario macroeconómico y sus implicancias para la trayectoria de la inflación. Esto se expresa, ustedes ya en distintos informes lo hemos ido señalizando, en lo que denominamos el corredor de tasas. El corredor de tasas que marca los escenarios de sensibilidad. Ambos están en los bordes del corredor de tasa de política monetaria y consideran situaciones donde la evolución de la demanda interna difiere de lo previsto en el escenario central. El borde superior incorpora un mejor desempeño del gasto que incentivaría alzas de precios y una recomposición de márgenes en las empresas, configurando así un panorama más inflacionario. El borde inferior, en cambio, plantea un deterioro adicional de la demanda interna. Por ejemplo, podría darse el caso de una recuperación más lenta en algunos sectores económicos, con sus respectivas consecuencias en el ámbito laboral, que atenuarían presiones sobre la inflación. Los principales riesgos, es decir, escenarios que exceden los bordes de este corredor para la tasa de política monetaria, siguen principalmente vinculados al ámbito externo. Destaca el deterioro de la situación geopolítica global. Otros focos de preocupación son la debilidad de China, la vulnerabilidad de su rubro inmobiliario, las dudas en torno a la situación fiscal de Estados Unidos y eventuales disrupciones financieras asociadas al desempeño del sector de bienes raíces comerciales a nivel internacional. En todo caso, el escenario económico mundial está sujeto a grados de incertidumbre relevantes. Ello, en particular, porque persisten las interrogantes sobre cómo será el proceso de baja de tasas de la Reserva Federal, además de las dudas en materia fiscal en esa economía. En este contexto, ha aumentado la discusión en torno a la evolución de las condiciones financieras globales, en especial respecto de la tasa de interés de largo plazo y su relación con los niveles de las tasas de interés neutrales. Paso a algunas reflexiones finales. Estimados senadores, el informe de política monetaria que acabo de presentarles da cuenta de un escenario económico que, en línea con lo que hemos venido señalando desde hace varios trimestres, muestra avances en varias dimensiones relevantes.
La inflación ha bajado a niveles cercanos a la meta de 3%, el gasto ha ido normalizándose, el déficit de cuenta corriente ha disminuido. Todo esto se ha dado de la mano de una política monetaria que ha reducido su nivel de restricción de manera relevante. El Consejo ha rebajado la tasa de política monetaria desde 11,25% hasta el actual nivel de 6,5% y ha indicado que es necesario seguir reduciéndola. La manera cómo se materializa este proceso dependerá, como siempre lo ha sido, de las condiciones económicas y financieras en cada momento y de cómo ellas afectan la convergencia de la inflación a la meta. Es necesario dejar claro que el proceso no termina en el momento que la inflación llega a 3, sino que cuando lo hace con condiciones macroeconómicas que nos permiten sostener la inflación y que ella se mantendrá en torno a ese valor en forma estable. La economía sigue mostrando heterogeneidad entre sectores y componentes del gasto, diferencias que son propias del ciclo que atravesamos. En lo que viene, debemos seguir navegando siempre atendiendo que la convergencia a la meta de 3% dentro del horizonte de política se realice sin contratiempos y generando el menor costo posible en materia de actividad y empleo. Para ello, será necesario transitar hacia niveles de menores tasas con la dosis justa de la prudencia. Chile fue una de las primeras economías en reaccionar tanto para enfrentar la pandemia como para implementar una política monetaria contractiva orientada a contener un proceso inflacionario no visto en décadas. En efecto, al complejo escenario de la pandemia, nuestro país sumó el impacto de un shock de gasto significativo en un contexto de alta incertidumbre interna. Todo ello amplificado por el efecto de retiro de fondos de pensiones en la capacidad de absorber shocks por parte del mercado financiero, lo que impactó en la pérdida de valor de nuestra moneda. Se sumó más adelante el efecto de la invasión rusa a Ucrania en diversos productos importados y el rezago con que se recuperaron las cadenas de distribución global. Abordar esta alza de la inflación requirió una acción coherente y decidida, con la mirada en el mediano plazo, sin perdernos en beneficios transitorios de corto plazo que al poco andar nos habrían representado mayores costos. Estoy segura que de no haber reaccionado de esa forma, es altamente probable que la inflación se hubiese mantenido elevada por más tiempo, aumentando el efecto negativo en el bienestar de las familias y de la economía en general. Además, sin duda, el costo de la reducción habría sido mucho mayor. Este proceso se vio beneficiado además porque las familias y las empresas, que son quienes toman las decisiones económicas, comprendieron el porqué de nuestras acciones y reaccionaron en concordancia con lo que la economía requería. La respuesta pronta y enérgica de la política monetaria, con el apoyo de una política fiscal que se ajustó rápidamente en 2022, permitió que hayamos sido también una de las primeras economías en iniciar el proceso de desarme de la política monetaria contractiva, lo que en pocos meses ha acortado la distancia entre nuestra tasa de interés y la de Estados Unidos, a la vez que ha ampliado el diferencial con otras economías de la región. Este escenario ha puesto presión sobre nuestra moneda, la que se ha devaluado cerca de 12% desde fines del año pasado. Esta realidad trae aparejada nuevos desafíos. Tenemos la experiencia y tenemos un marco de políticas que nos da la flexibilidad necesaria para hacerles frente. Este marco se basa en una meta de inflación asociada a la inflación esperada a 2 años, con un tipo de cambio flexible e integración financiera, que considera la tasa de interés como el instrumento de política. Durante los últimos 25 años ha jugado un rol fundamental para estabilizar el ciclo económico local y controlar la inflación sin grandes costos para la economía. Ha sido valioso para enfrentar momentos complejos como la crisis financiera global del 2008, la pandemia del COVID-19 y este brote inflacionario reciente. También lo fue en situaciones menos álgidas, pero que requerían de una política monetaria
flexible, orientada al mediano plazo, como las consecuencias del fin del boom de los commodities hace unos años atrás. Detrás de esta capacidad hay un trabajo de décadas orientado a desarrollar, implementar y perfeccionar el marco de metas de inflación que encuadra nuestro actuar. Por ello, quisiera terminar estas palabras destacando algunos aspectos de ese marco que me parecen particularmente importantes para entender la coyuntura actual y la reacción del Banco Central. En particular, quisiera destacar 3 elementos que considero claves: la flexibilidad cambiaria, el funcionamiento adecuado de los mercados financieros y el anclaje de las expectativas de inflación. Respecto de lo primero, siendo Chile una economía pequeña, abierta al resto del mundo e integrada financieramente con él, la flexibilidad cambiaria abre espacios para que nuestra política monetaria atienda el ciclo de nuestra economía. Es normal que el tipo de cambio aumente cuando el diferencial de tasa con las principales economías del mundo se reduce. El impacto de los movimientos cambiarios sobre la economía ha ayudado a estabilizar el gasto y a atenuar los efectos contractivos en áreas más ligadas al sector exportador, lo que se ve claramente en el ajuste de la cuenta corriente, cuyo déficit llegó casi al 10% del PIB en algunos trimestres. Algo de eso puede leerse en los últimos IMASEC, que sugieren mayor dinamismo en sectores de la industria que podemos relacionar con las exportaciones. Por cierto, las mayores sorpresas han estado en algunos sectores de oferta, aunque hay otros más genuinamente asociados al impulso local, como es el caso de los servicios. Por otra parte, la depreciación del peso tiene un efecto en los precios. Nuestras proyecciones consideran un aumento en la inflación en los meses que vienen, tanto en respuesta a los movimientos del tipo de cambio como a algunas presiones de costo que se estiman poco persistentes. Lo importante es que estas fluctuaciones de corto plazo en la inflación pueden ser acomodadas dentro del horizonte de 2 años que define nuestra meta de inflación, de modo que en la medida que no deriven en cambios persistentes en la inflación, no requieren ajustes mayores de la trayectoria de política. En segundo lugar, mencioné el adecuado funcionamiento de los mercados financieros, esencial para la correcta transmisión de la política monetaria. Esto significa mercados que sean capaces de reflejar en sus precios las condiciones financieras que el país necesita. Como señalé, los diferenciales de tasa con Estados Unidos se han estrechado, mientras que aquellos con otras economías de la región han aumentado, como consecuencia de lo cual la presión sobre el mercado cambiario ha estado por sobre lo esperado. Ello, sumado a las dudas que han surgido sobre el efectivo control de la inflación en algunas economías desarrolladas, principalmente Estados Unidos, han aumentado la incertidumbre en algunos mercados financieros globales, amplificando la presión sobre nuestra moneda. El tercer punto, aunque no por ello menos relevante, es la importancia de la credibilidad. Esta se refleja en la confianza en que el Banco Central será capaz de cumplir con el objetivo inflacionario. Un desalineamiento de las expectativas obviamente dificulta el manejo de la política monetaria. De hecho, uno de los principales activos en este proceso ha sido la credibilidad que se logró en base a acciones oportunas y una comunicación transparente. Esta última, tanto respecto del compromiso de la institución con el cumplimiento de la meta, de dar cuenta de los fundamentos de sus decisiones, así como de transparentar que el camino no sería fácil. Prueba de ello es que nuestro país ha logrado que las expectativas de inflación estén en 3% a 2 años desde marzo de 2023, lo que en otros países de la región aún no sucede. En este aspecto, el compromiso y respeto que siempre ha mostrado este Congreso con la independencia del Banco Central también ha jugado un rol clave en cementar dicha credibilidad. Como he señalizado con claridad, quedan desafíos importantes. Sin embargo, la situación que hoy enfrentamos es distinta de la que teníamos hace unos trimestres. Hoy, nuestra economía está más balanceada, los excesos de demanda se han resuelto, la inflación está más cercana a la meta de 3% y las expectativas de inflación alineadas con ella. En este contexto, el banco cuenta con mayores grados de flexibilidad para acomodar
shocks transitorios dentro del horizonte de política en un contexto de una demanda débil. Por ello, iremos evaluando cuidadosamente la evolución del escenario macroeconómico, sus riesgos y las implicancias para la inflación y para la política monetaria. Mantener una inflación baja y estable no solo es el mandato que nos ha entregado la sociedad, sino que es el mejor aporte que el Banco Central puede hacer al crecimiento y al desarrollo de nuestro país. Muchas gracias, presidente, y muchas gracias, señores senadores. Muchas gracias, presidenta Rosana Costa, por la presentación sobre el informe de política monetaria. Está bien interesante, la verdad. Antes de dar mis comentarios, mis observaciones, quisiera ofrecer la palabra a los demás senadores. Tengo al senador Edwards, con rojo. Gracias, presidente. Bueno, agradecer la presentación que nos hace el Banco Central. Yo tengo dos preguntas a su presidenta, por su intermedio, presidente. La estimación de la inflación esperada la teníamos en 2,9, cambia a 3,8, lo que entendí. La estimación de crecimiento sube un poco. Entonces me quedo, después veo el corredor que veo acá, que está entre 3 y 5, ¿no es cierto? Y en general que el plazo que está mirando generalmente el Banco Central es a 2 años, que en 2 años va a llegar a 3. Entonces yo me quedo como con la duda de si estamos como la meta es el 3 o la meta es el 4, digamos, en particular porque se rebajó ahora bastante la tasa en circunstancias que estamos viendo que la inflación va a subir. Entonces necesito como una explicación. Algo está, pero me quedo como con la idea de que la meta es 4, la meta implícita es 4%. La segunda pregunta, obviamente la diferencia de tasas con Estados Unidos se acorta, llega a casi 0. Obviamente menos capitales van a llegar y hay una presión, entonces va a subir el dólar. Y la pregunta es si el Banco Central tiene pensado, si es que el dólar pasa a los 1000 o alguna barrera, intervenir el mercado cambiario. Si la contesta, lo voy Yo cumplo con hacer mi pregunta. ¿Alguien más tiene alguna inquietud? Senador Cast. Bueno, primero, como siempre, agradecer. Creo que la explicación es muy sólida. También se valora que las palancas que movió el Banco Central en los últimos años, producto del desequilibrio que tuvimos, estén teniendo efecto. Y lo único preocupante, creo yo, y más que una pregunta, una reflexión, pareciera que la presión a mantener tasas relativamente elevadas, sobre todo internacionales, va a hacer que nosotros también tengamos que, de alguna manera, postergar una eventual reducción de las tasas. Y eso obviamente va a tener implicancias en nuestra capacidad como país de poder también a muchos de los ciudadanos acceder a tasas menores. Entonces, de alguna manera me gustaría saber la opinión de la presidenta, por su intermedio, presidente, de esa situación, de esa como persistencia de tasas altas, dada la solidez del mercado de Estados Unidos laboral y económico, y el impacto que va a tener eso en las decisiones que pueda o no tomar el Banco Central chileno. Y lo segundo, que también es preocupante, es el tema de la mirada más de largo plazo del crecimiento económico, que yo creo que es algo más estructural, no necesariamente algo que tenga que responder el Banco Central, pero se observa un cierto mayor crecimiento este año, mayor actividad, probablemente también con la base que tuvimos el año pasado de comparación ayuda a que eso ocurra, pero las proyecciones más de largo plazo son bastante pobres de crecimiento. Entonces, de alguna manera también que si nos puede explicar lo subyacente detrás de esa mirada más pesimista a largo plazo en el crecimiento económico y la razón por la cual este año tenemos una mirada un poco más optimista. Gracias, senador. ¿Alguien más? Senador Sangüesa. Gracias, presidente. Sumarme a las palabras de agradecimiento y al trabajo que hace el Banco Central. Sin duda, su independencia contribuye a poder tener una economía un poco más sana que donde ello no ocurre. A mí
En el último tiempo, y de acuerdo a lo que manifestaban en el informe, el tema del tipo de cambio y cómo se ha devaluado el peso chileno, también hay algunas voces que dicen que el Banco Central tampoco tiene como la espalda económica para enfrentar este tipo de situaciones que pueden ser digamos, más agresivas en algún momento. Hoy día tenemos claramente que hay lo que se podría considerar como un proceso de especulación respecto al tipo de cambio, y eso obviamente ha generado la devaluación de nuestra moneda. Entonces, quiero saber si efectivamente el Banco Central tiene o contempla alguna modificación para aumentar el capital y poder hacer frente a este tipo de situaciones. Lo otro que deduje de la presentación tiene que ver, si no es cierto, según los números hay una tendencia, un aumento del crecimiento, pero no se ve la misma tendencia en el aumento de la inversión. Entonces, ¿eso a qué lo atribuyen desde el Banco Central? Y por último, si es cierto, en enero y febrero hay el gasto público ha sido diferente, 7,5, 15,1. La meta se supone que es 5,6 en el año. Esto va a tener un efecto, obviamente, en la inflación. ¿Cómo lo ven ustedes desde la mirada del Banco Central? Gracias. Bien, senador Saavedra, después el senador García. Sí, dentro de la página 16, usted habla en el informe, Presidenta, al reiterar el agradecimiento por el informe, la claridad de la contundencia además. Uno de los factores que evidentemente nos preocupa es el ámbito laboral. Y ahí usted menciona que la recuperación más lenta de algunos sectores económicos y la implicancia que esto va a tener, por lo tanto, en la recuperación del mercado laboral, del mercado del trabajo. Debe ser una preocupación nuestra porque hay zonas o regiones en el país que están sufriendo más que otras, producto también del lugar donde están ubicados esos procesos productivos que tendrían más vigor, más energía, pero también están ubicados en otra parte sectores que están más a la baja. Entonces, si pudiéramos tener una visión un poquito más precisa respecto de la perspectiva que ustedes tienen en el ámbito laboral, porque es una preocupación, es parte de una de las crisis que tenemos. Eso, Presidente. Gracias. Muchas gracias, senador. Senador García. Muchas gracias, Presidente. Muy breve para agradecer el informe, como siempre, con datos muy significativos, muy importantes para los mercados. Y por lo tanto, como siempre, hacer presente la solidez con que el Banco Central trae sus cifras, la profundidad de los datos, haciendo de que reafirme su condición de ser una institución muy, muy relevante para nuestro país. Y además lo muestra en la reducción de la inflación, o sea, que duda cabe de que aquí ha habido un cambio muy, muy significativo. En un par de años, en 2 años, ha habido una reducción muy importante de la inflación, y esa es la tarea del Banco Central, así que yo creo que corresponde reconocerla y agradecerla. Eso me atrevería a decir que es la parte buena. Sin embargo, cuando uno ve que aquí también ha habido una reducción muy, muy importante de la demanda interna, lo decía también muy bien el senador Gastón Saavedra, lo que nos está ocurriendo con el mundo, con el mercado laboral. Porque la economía está generando empleos, pero no lo suficientes para absorber toda la demanda que hay por ocupaciones laborales. La tasa de desempleo se mantiene relativamente alta. Entonces, yo creo que esas son preocupaciones verdaderas, son preocupaciones reales. Las familias, muchas familias viven una situación muy, muy estrecha.
Y el rebrote inflacionario de estos últimos meses sigue golpeando con fuerza. Uno escucha a la familia y dice, mire, yo voy al supermercado, yo voy a hacer las compras, y con lo que me encuentro es que cada vez los alimentos están más caros. Siempre marzo es un mes difícil para las familias por los gastos escolares, etc. Y finalmente decir, y esta es mi pregunta concreta, porque yo siento que ha habido como harta euforia respecto del IMASEC tanto de enero como de febrero. Y yo no quiero quitarle pero ningún mérito a los números, a las cifras. Lo que pasa es que siento que tenemos que leerlas bien, porque el Banco Central nos dice que el crecimiento de la economía para el año 2025 va a estar en un rango de 1,5 a 2,5, que es un rango acotado, y que finalmente termina siendo un rango que resulta insuficiente para las expectativas de la ciudadanía, me atrevería a decir incluso para las expectativas fiscales, donde nosotros sabemos de que para que haya mayor recaudación fiscal tiene que haber un mayor crecimiento de la economía, además frente a una cantidad enorme de demanda social. Entonces, y yo me imagino que ustedes esperan que en los próximos meses, no sé si irá a ser relativamente parejo o esperan algunas situaciones puntuales en algunos meses, pero claramente ustedes están esperando que no se repitan las cifras de enero ni febrero, que probablemente van a ser bastante más bajas y que eso va a llevar a un crecimiento menor. Claro, va a ser mejor que el 2023 sin duda, pero siempre va a estar en términos bastante acotados. Entonces yo quería en concreto preguntar cómo están viendo ustedes que va a continuar el año 2024, porque finalmente el dato que yo alcancé a notar es que para el 2025 ustedes esperan crecimiento rango 1,5, 2,5. Y repito, eso es un rango bastante acotado. Esa es mi consulta, presidente. Muchas gracias y reiterar nuestros agradecimientos y nuestras felicitaciones. Muchas gracias. Antes de darle la palabra, presidenta, si me permite, junto como lo he hecho durante muchos años, esta Comisión de Hacienda es valorar el informe del Banco Central, sus distintas administraciones, presidentes, consejeros y consejeras, y que en general, salvo tal vez decisiones puntuales en el pasado, fines de los 90, con tal vez un sobreajuste que fue muy comentado, y salvo en mucho menor medida decisiones a veces no consensuadas 100%, con votaciones divididas, pero en general el Banco Central más que ha cumplido con su mandato, ¿ya? Y en el último tiempo, lo que le tocó vivir a la economía chilena, producto de la pandemia, por una parte, producto del estallido en primer término y después como consecuencia de los retiros y los impactos macro que eso tuvo, el Banco Central jugó un rol muy determinante y en eso creo que hay que reconocerlo siempre. Y en este informe, nuevamente, nos dan una proyección de lo que se viene, que como las intervenciones de mis antecesores demuestran que hay temas muy positivos y otros que pueden generar preocupación o duda de cómo conversa entonces la diferencial de tasas, cómo conversa una disminución de la formación bruta de capital fijo, digamos, proyectada y cómo crece la economía entonces, que son temas que ha comido, ¿ya? Con todo, primero creo que el éxito en la disminución del ritmo en que aumenta el nivel de precios. No es que no haya inflación en Chile, la inflación en Chile sigue aumentando los precios, lo que pasa es que vienen aumentando un 14% en términos anuales y ahora están en menos. Entonces, efectivamente, uno va al supermercado, va a la feria y uno va al supermercado, hablo por mí mismo, aumentan los precios, pero efectivamente no era el ritmo que tenían antes, los niveles que tenían antes, perdón. O sea, creo que eso es que cuesta decirlo, no es que la inflación no existe, pero eso es un tema que es importante tener. Pero todo este esfuerzo que hace el Banco Central, que se adelantó además al resto de otros bancos centrales, que nos genera entonces el tema de los desacoples con las monedas latinoamericanas, en el cual parece que la depreciación del peso viene más por el lado de las diferencias con alguna economía más que con los gringos, o sea, con Estados Unidos, perdón, ¿ya? Con todo, esto es un esfuerzo que no solamente radica en la política monetaria, ¿ya? Acá había un gobierno, a través de su política fiscal, que hizo un esfuerzo gigantesco al 2022 para reducir eso en 19 puntos, ¿ya? Dos, las políticas económicas adoptadas en general, tanto las que se han aprobado en este Congreso
salario mínimo 500.000 pesos, jornada de 40 horas, royalty de la minería, que han tenido un impacto directo en el tema económico, todas han sido votadas y consensuadas acá y no han tenido un impacto negativo al parecer. Si lo contrario, no creo que nadie de los que está acá estaría contento con lo que ha ocurrido, ¿ya? Porque concurrieron con su voto en eso. Entonces, pero quiero decir que no, es que no hay ninguna ironía. El fisco en esto ha jugado un rol muy responsable. Y el gobierno ha mantenido una política de integración al mundo abierta. Podemos discutir que no conocemos el detalle del informe, no lo conozco yo, no sé si es público, sobre la famosa salvaguardia del acero, pero salvo esa medida, todas las demás medidas que ha adoptado el gobierno del presidente Gabriel Boric apuntan a la dirección correcta de reafirmar una política de integración comercial, de pro inversión extranjera, ¿ya? Manteniendo estándares laborales, manteniendo estándares medioambientales, etcétera. Y la prueba de ello es no solamente el upgrade que se le hizo al acuerdo con la Unión Europea, ¿ya? Sino que también es que este Congreso aprobó y el presidente Boric promulgó y está vigente el acuerdo transpacífico que fue tan cuestionado en su oportunidad. O sea, yo saco a colación estos temas porque a veces hay que empezar a balancear las cosas que se hacen con las cosas que se dicen. Y ahora ven con toda esta perorata a la inquietud que podía tal vez de hacer. Yo he leído todos los informes siempre, ya, y los escucho, y en los informes, yo diría, de los últimos 5 o 6 años, 4 años, siempre permeaba en el informe una pregunta que no lo decía porque no le corresponde al banco decirlo de esa forma, pero estaba detrás, que había que tomar decisiones en Chile, o había un proceso que estaban teniendo lugar a nivel de la política, a nivel de nuestro Estado chileno, como eran los procesos constituyentes, que generaban el concepto de incertidumbre, que era bueno acotar esa incertidumbre, que era encauzar esos temas, que había que cerrar esas áreas. Y ahora esos temas están abiertos todavía, el proceso constituyente no lo resolvimos, quedamos con lo que tenemos, ya con 2 miserables fracasos, de lado y lado, los identitarios de una parte y la nueva derecha que se llevó la bata para la casa, y tuvimos resultados estrondosos del 17 de diciembre, en que no se aprendió la elección primera y se mandó a guardar un borrador muy bueno que había de propuesta constituyente, porque fue arrastrada una fuerza política en eso. Y esas son las incertidumbres que se van generando, y yo noto que en este informe como que la incertidumbre no está tan presente, que puede ser porque no existe esa incertidumbre, o porque hay sectores que compensan esa incertidumbre, o estímulos externos, o algo que compensa eso, porque no hemos resuelto ningún tema de fondo en Chile, ninguno de los que nos llevó a casi un despeñadero, que hubo que apuntalar un gobierno ya en su oportunidad, y en buena hora se hizo, porque yo creo en eso, pero no hemos resuelto ningún tema estructural. Entonces, esas incertidumbres siguen, a mi juicio, de alguna forma, o han sido compensadas tal vez por otros elementos. Entonces, yo noto en este informe, no digo optimismo, porque no es eso, pero veo buenas proyecciones. Creo que tratan de explicar por qué la inflación va a ser más alta este año, pese a que fue más alta unos meses, se va a poder retomar la senda después, la meta. Entiendo que la proyección de unos 5,5, y comparto con el senador García, no es lo que yo quisiera algo mucho mejor y que mejorara nuestro crecimiento potencial. Pasa que yo digo, esa cifra, senador, en mi opinión, depende con qué la compare usted, con lo que uno quiere o lo que dicen los agoreros del pesimismo todos los días, que íbamos a estar en una recesión. Entonces, si usted me dice que íbamos a estar en una recesión, que este país iba para atrás, y ahora me dice que hay que ser unos 5,2 o 5, yo encuentro que es una buena. Entonces, por eso es que se produce este como desanclaje, porque si la expectativa era que íbamos a tener una recesión y me dice que crecemos, vamos a crecer tal vez, o el INASEC que es mejor, es porque, entonces, por eso es que yo, el tema de la incertidumbre y del discurso creo que es bien importante, donde pongo los acentos. Entonces, yo mantengo mi línea de decir que defienda la política monetaria del Banco Central, hoy y ayer, y defienda la política fiscal de un gobierno que ha sido responsable en esto, con una economía abierta, integrada al mundo, ¿ya? Y trato de buscar entonces cómo superamos los cuellos de botella, cómo mejoramos la productividad para tener una mejor economía, y ahí sí coincido con algunos de que quisiera que la proyección fuera más que 2% o 2,5%. Pero para eso hay que generar condiciones y hay que generar entendimientos y acuerdos, y para eso hay que respetarlo. Gracias. Paso a... Por supuesto. Muchas gracias, presidente. Voy a partir en orden tomando las preguntas de cada uno de ustedes. La primera pregunta que hace el senador Rojo, voy a partir por la última parte de la intervención, definitiva y claramente y con un compromiso muy firme. La meta del Banco Central es el 3%, es a 2 años plazo.
Es la razón de por qué esos 2 años plazo es bien importante transmitirla. Cuando hay shocks que son transitorios y que se diluyen sin esfuerzo de política monetaria en un periodo de 2 años, es posible evitar introducir volatilidad adicional a la economía, y eso es lo que hace el Banco Central. Lo que enfrentamos en este momento como proceso inflacionario, tenemos 2 elementos presentes en el ciclo que estamos viviendo. Estamos desde un ciclo de inflación muy alta que requirió una tasa de política monetaria alta para contenerlo, y que en la medida que vemos que la inflación está en torno al 3%, en la medida que vemos que no hay brechas de actividad y que la demanda está débil, eso tiene que bajar y volver a aquellos niveles que son consistentes con una economía que tiende a ese nivel de equilibrio. Tenemos que volver a ese nivel. Y en eso estamos, y por eso la tasa baja, y ha seguido bajando y ha bajado 475 puntos base desde el momento que se inició. Y por eso también el comunicado de política monetaria que nosotros entregamos el día de ayer dice que la tasa va a seguir bajando en la medida que estamos por arriba de lo que requieren esas condiciones. Adicionalmente, se han ido produciendo en el más corto plazo algunos shocks que consideramos en el informe de característica de baja persistencia, más bien transitorios. Ellos van a significar dentro del periodo de 2 años un aumento transitorio de la inflación, y se van a ir acomodando dentro de ese periodo para volver a converger al 3% en este periodo de 2 años. Es la conjunción de esos 2 elementos los que están detrás de la decisión del Banco Central. Por una parte, la tasa está en un nivel que requiere seguir bajando dadas las condiciones, dada que las brechas se cerraron, dado que la inflación está en torno al 3% y que tenemos las expectativas ancladas. Esa trayectoria debe continuar. Los shocks que hemos enfrentado y los que estamos mirando, lo vamos a mirar con mucho cuidado, pero hoy día son shocks de baja persistencia, transitorios, que se ajustan y se acomodan dentro del horizonte de política. Y en ese sentido, lo dice el informe y lo hemos mencionado antes, volvemos a un esquema más tradicional en que las condiciones para la implementación de la política monetaria nos entrega esos espacios de flexibilidad. Entonces, definitivamente, la meta es 3%, es a 2 años, precisamente para no introducir mayor volatilidad en la economía, manteniendo la meta y el compromiso de la inflación en 3%. También preguntaba y eso es lo que está detrás de estos varios elementos de la pregunta. Por un lado, ¿qué es lo que ha ido pasando en nuestra economía desde el informe anterior hasta ahora? Lo que hemos visto es que durante el año 2023 la inflación cayó muy rápidamente, más de lo que esperábamos, particularmente la última parte del año, muy de la mano de lo que fue la evolución de bienes. Ese es un fenómeno más rápido en los bienes que en otros sectores. Eso, hay un recuadro en el informe que lo acompaña, indica cómo dentro de la heterogeneidad de lo que ha sido este ciclo y lo que ha sido el ajuste, las brechas en bienes son bastante grandes, bastante negativas, y eso ha facilitado este ajuste en bienes. En cambio, todos aquellos otros elementos de la economía, todos otros componentes de la canasta, que son servicios, han tenido un comportamiento más lento. Se han ajustado decididamente, pero una trayectoria menos pronunciada. Y ahí hay 2 elementos que están detrás. Por una parte, hay un componente de indexación mucho más fuerte. Por otra parte, las brechas allí están más cerradas. Por otra parte, el crecimiento de la economía, tuvimos después del informe anterior y entre este informe un análisis completo de qué es lo que pasó realmente con la economía a través de la información que nos entregaron las cuentas nacionales. Y las cuentas nacionales, ¿qué es lo que nos dicen? Las cuentas nacionales nos dicen que la actividad transita más o menos en línea a lo que estaba proyectado. Tuvimos después en enero y febrero un par de elementos a considerar. Y nos indica también que cuando vemos por el lado de la demanda, y mirando los 2 componentes más importantes de la demanda, se configura un escenario en el margen con algunas cosas diferentes a las que teníamos consideradas en el informe de diciembre, cualitativamente en especial.
Cualitativamente el consumo siguió ajustándose, pero el ajuste del consumo se demoró un poco más y hacia fines de año empieza a revertirse, se empieza a recuperar tenuemente el consumo, y lo que estamos viendo después de ese informe es que las cifras más coyunturales indican que ello hacia adelante está continuando. Por el lado de la inversión, observamos que la inversión había estado en niveles más altos hacia 2022 y principio de 2023, sin embargo el ajuste hacia fines de año fue mayor, un ajuste negativo fue mayor que el que habíamos considerado. Y eso hacia adelante, todavía vamos a tener cifras negativas en la primera parte de 2024 y se empieza a recuperar en términos de velocidad la inversión también en la segunda parte de 2024. Entonces lo que tenemos detrás de este informe es una economía que por el lado de la actividad se ha ido transitando como esperábamos, con dos cifras de actividad de I+C, que enero y febrero, con un resultado mejor al previsto. Y cuando analizamos ese resultado mejor al previsto, vemos tres fuerzas que lo explican. Tenemos un sector externo que está fortaleciendo la demanda desde el sector externo, eso se representa en algunos sectores de la industria que están viendo favorecidos. Tenemos algún impulso local desde sectores de servicio, también están empujando y eso se ve favorecido, pero también tenemos algunos componentes que son más bien de oferta y que se van a ir diluyendo en el año. Entonces estas fuerzas van a ir cambiando a lo largo del año y vamos a tener entonces un crecimiento en torno a la tendencia ya en 2024, 2025 y 2026. Por ejemplo, ¿a qué me refiero con esos factores de oferta? El sector energético se ha visto muy favorecido por las lluvias, está creciendo muchísimo, pero en la medida que cambie ese componente, ese sector va a ir bajando la intensidad del impulso que le pone a la economía y lo van a ir sustituyendo estas otras fuerzas que estamos viendo en los dos I+C de los primeros meses. Por ello, que hacia adelante lo que tenemos en términos de velocidad para el crecimiento de la economía es similar a lo que teníamos en el informe anterior. Me parece que con eso cubro. Pregunta también por el dólar. Como analizaba en la intervención, para el Banco Central la política monetaria tiene un objetivo muy claro. El objetivo es la inflación. La inflación a 2 años tiene que ser 3% y el instrumento con el cual se maneja ello es la tasa de interés. Ahora, ello tiene repercusión en la economía y una de las variables que permite y facilita el ajuste y acomoda el ajuste es el tipo de cambio. Y en este caso estamos en una situación en que estamos a destiempo en los ciclos de política monetaria, tanto con Estados Unidos como con otros países de la región. Y eso hace que la volatilidad del tipo de cambio, la reacción del tipo de cambio ha sido algo mayor. Eso no incide en el instrumento de la política monetaria. Sin embargo, cuando analizamos macroeconómicamente cuál es la proyección de la inflación, ciertamente el impacto del tipo de cambio es una de las variables, los otros costos son otras variables, la evolución de las brechas en la economía importa y en su conjunto analizamos cuál es la proyección de la inflación y nuevamente el objetivo de la política monetaria es conducir la inflación a través de la tasa de interés al 3% en un horizonte de 2 años. De manera que el tipo de cambio no forma parte de ese conjunto. Nosotros sí nos importa que el mercado, los mercados financieros funcionen adecuadamente. Funcionando adecuadamente podemos transmitir la política monetaria como corresponde. Es lo que miramos, es lo que vamos a evaluar. Nosotros vamos a evaluar siempre si los mercados funcionan adecuadamente y eso es lo que estamos, y es la forma, ese es el entorno, ese es el marco con el cual estamos trabajando. Respecto a las preguntas del senador Cast, preocupante presión por las tasas internacionales, de alguna manera respondí la pregunta y el marco con el cual el Banco Central está trabajando, que es el marco que ha ido configurando y que ha ido fortaleciendo a través del tiempo y que nos ha permitido ir abordando distintas situaciones de tensión e incluso crisis en los años recientes. El crecimiento de largo plazo, el Banco Central, la única forma que tiene de incidir en favorecer el crecimiento a largo plazo es aportando la estabilidad a la economía.
y lo hemos dicho y hemos reiterado en distintas presentaciones, nosotros lo que podemos hacer con la política monetaria y lo que nos corresponde hacer, no es lo que podemos hacer, es llevar el ciclo macroeconómico a que transite lo más cerca posible del crecimiento tendencial, porque de esa manera estamos estabilizando la inflación en torno al 3%. Desafíos para aumentar el crecimiento a largo plazo son desafíos que son instrumentos que el Banco Central no dispone más allá de la contribución que puede hacer en torno a la estabilidad del ciclo. Respecto a si el Banco Central tiene espaldas para enfrentar especulaciones, shocks que puedan afectar el mercado cambiario, el Banco Central tiene fuertes espaldas para enfrentar cualquier shock de esa naturaleza. Tenemos reservas por 46.000 millones de dólares, tenemos líneas de créditos complementarias, 18.000 millones de dólares en un caso, o cerca de 8.000 millones de dólares en otro caso, de manera que tenemos capacidad suficiente para cualquier shock y para cualquier embate y por lo tanto tenemos cómo mantener esta estabilidad tanto en términos de inflación como en nuestro rol de estabilidad financiera. Gasto público, nosotros tomamos como un dato la evolución del gasto público. Para nosotros, dentro del marco, lo importante es que la evolución del sector público sea sostenible en el tiempo. Lo que se ha hecho es conducir y volver una senda de sostenibilidad. Creemos que, y lo valoramos en el informe, y aquí parte de los comentarios del presidente de la Comisión, efectivamente este proceso de ajuste en la inflación tuvo una contribución importante, lo mencioné en el informe, en el año 2022 el gasto público cae en términos reales sobre el 20%, se retiran los fuertes estímulos que de alguna manera contribuyeron, de una manera importante, contribuyeron a exacerbar el ciclo de la demanda en nuestra economía, y en la medida que se trabaje con una perspectiva sostenible en términos de deuda pública hacia adelante, nosotros tomamos como dato la política fiscal que se da a conocer y que se discute en esta misma sala con todos ustedes. Cuando hablamos de una recuperación más lenta de algunos sectores, más bien cuando hablamos del corredor, que es la pregunta que hace el senador Saavedra, nosotros uno de los instrumentos de comunicación de política monetaria que tiene el Banco Central es presentar no solamente cuál es el escenario central y qué significa ello en términos, en la medida que el escenario se cumpla hacia adelante, qué significa ello en términos de probabilidad de movimiento de la tasa. Bueno, no hay una sola línea, no hay una sola probabilidad, hay ciertos riesgos y hay ciertos movimientos que tiene la economía y por lo tanto presenta un rango a través del cual se puede ir tomando decisiones de política el Banco Central. Y ese rango está definido por dos sensibilidades que lo enmarcan. Y en este caso las dos se configuran escenarios que pueden hacer que la demanda sea más fuerte o más débil. Por lo tanto, es un escenario en el cual si se diera una condición de mayor debilidad de la demanda, por ejemplo, dice el informe, si se diera el caso que algunos sectores importantes de la economía se debilitaran o mantuvieran esta heterogeneidad en el comportamiento y eso impactara el mercado laboral, eso se configuraría efectivamente un escenario de mayor debilidad, como podrían haber otros ejemplos, y en ese caso estaríamos transitando por la parte baja de ese corredor en términos de las decisiones que tomaría el Banco Central para la política monetaria. Dicho eso, el mercado laboral, nosotros estamos mirando que el mercado laboral se ha comportado de acuerdo al ciclo macroeconómico que hemos vivido. En el mercado laboral hay una serie de elementos que están presentes, hemos visto cómo se ha ido recuperando la participación laboral, hemos visto y hay un recuadro en este informe de política monetaria que analiza algunos puntos, no cierra el tema, pero analiza algunos puntos respecto, por ejemplo, la participación laboral de las personas sobre 55 años o más, que es uno de los grupos etarios donde se ha demorado más en recuperarse la participación laboral. Vemos que por el lado del el empleo muestra señales de recuperación, es un mercado particularmente en el grupo asalariado, acorde
con este crecimiento de la economía que estamos viendo, un crecimiento que vimos en el IMASEC de los primeros meses y que miramos con puntos de atención, con los puntos de atención que mencioné en el análisis anterior. Por lo tanto, vemos que ese mercado va a ir configurándose en la medida que la economía siga transmitiendo tasas más bajas, menores costos financieros y los sectores empiecen a recuperar su dinamismo. Eso se va a ir transmitiendo con rezago también al mercado laboral. Por otra parte, vemos que la masa salarial real está creciendo, todo eso se configura para ir generando en el tiempo mejores condiciones en el mercado laboral. Y el senador García preguntó mucho por el tema laboral, que lo abordo más o menos con esa respuesta. Preguntaba por la evolución hacia adelante en 2024. Efectivamente, lo que tenemos hacia 2024 es que las velocidades de crecimiento vuelven a ser las que estaban en los informes anteriores, lo cual nos lleva a que tengamos un mayor crecimiento en la proyección de este año, en buena medida asociada a este mayor resultado a principio de año, a la base de comparación, y hacia adelante la velocidad es similar a la que teníamos en el informe previo. Sobre los comentarios del senador Lagos Weber, reiterarle, nosotros le damos mucho valor a el apoyo y la coordinación que hubo con la política fiscal, particularmente en el año 2022, y este informe hace menos mención a la palabra incertidumbre. Nosotros hemos dicho permanentemente que el proceso económico, para el proceso económico es muy importante un trabajo de contención de la incertidumbre. Esta estuvo en niveles muy altos, con muchos temas abiertos y con mucha incertidumbre en torno al manejo de esos problemas. Los problemas se están enfrentando de otra manera, los niveles de incertidumbre respecto a esos PIC son menores y por lo tanto no pusimos el foco necesariamente en esos elementos en este informe para la presentación. Espero haber abordado las preguntas. Si hay alguna que me queda pendiente, por favor, me la repiten, pero ya no quedan senadores. No. Muy bien. Muy tranquilo, que no hay incertidumbre. No tenemos incertidumbre, estamos muy bien. Me pone muy contento eso. Bien, habiéndose cumplido el objeto de la sesión y agradeciendo la presentación del informe a todos los consejeros y a la presidenta del banco, esta sesión se levanta. Recording stopped.